Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo unboxing. Seguimos descubriendo perfumes y señalo por aquí porque Marina estará viendo una montañita hecha en perfumes. Bueno, Marina, cariño, tenemos novedad de este año. Tenemos novedad del año pasado. Veo mucho dorado, ¿eh? Sí, Madre mía. muchas cosas bonitas. Además, yo creo que algunas de las botellas nos van a sorprender. Otro de ellos lo he comprado porque este año sale una novedad. Entonces digo, tengo que probar el del año anterior. Un perfume nicho muy divertido, que yo creo que a ver cómo te huele, que yo estaba deseando tenerlo. Y un perfume vintage. Tengo un poquito de todo. Los vintage. No, vintage no es muy antiguo. No es muy antiguo, es una edición especial. Pero de todas formas, yo tengo mi cosa con los vintage que son un poquito curiosos. Vale, ok. Vamos a dejarlo en edición especial. Que no le he presentado, que sí, que aquí estoy yo, vuestra Isa de siempre, junto con nuestra compañera Marina, que es raro ya quien no me conozca. Porque hasta hay amigos de mi grupo que me han dicho, oye, te he visto en YouTube. Y yo, en plan, de, no puede ser. Pues claro que sí. Bueno, Marina, y enseguida que grabemos, me termino de arreglar, o sea, poner pantalones, y me voy a donar sangre. Ah, bien. Que vienen los del autobús de donar sangre a las 5 Pues me traes un sándwich. No, hombre, allí te obligan a comértelo. Bueno, unboxing que estamos a día. Alexa, ¿qué día es hoy? Alexa, ¿qué día es hoy? Es martes, 3 de agosto. Martes 3 de agosto. Lo decimos, la señalamos porque así veis que iré trabajando en distintos días de cuando vosotros veis el unboxing a más adelante. Bueno, ahora sí, así, ya empezamos. Es que, oye, pues nos gusta presentarnos y estar aquí. Vamos a empezar por este que tengo aquí, que... Mira el nombre, espera, este lo voy a desplastificar yo. No. Aquí lo tienes, porque sí. Joder. Aquí lo tenemos, que se llama Vanilla Banana de South Pacific. Como tiene ganas de agarrarlo. Sí. Que por cierto, Nina, yo te he dicho mis planes para hoy mientras lo desplatifico. ¿Qué vas a hacer tú esta tarde? Estar en la cama viendo anime hasta que me digan para salir. Luego a la noche sales, ¿no? Es que salen Sí. luego más tarde porque a estas horas hace demasiado calor, ¿no? Sí. Estamos con el calor y es más fácil salir de noche. Bueno, un perfume. Este es de South Pacific Comport, que se llama Vanilla Banana. ¿Tú qué crees a lo que se puede oler? Crema de plátano. Mira, estaba deseando tenerle porque hay poquísimos perfumes que huelan a crema, a plátano, ¿sabes? Mira, así que viene. Y yo lo probé en muestra, además, gracias a una de nuestras seguidoras que me mandó todo un set de muestras. Y desde entonces estoy loca por este perfume. Que me muero. Ay. Dios mío, huele a plátano. ¿Qué te parece? Que huele a plátano. te lo pero prometo. A crema de plátano. Te lo prometo, no he probado otro perfume que huela más a plátano. Pero es que huele muy rico. Huele riquísimo, huele a esas tartaletas con cremita de vainilla y plátano. Es que es riquísimo. Es que, Guau. por ejemplo, hay un Halloween que se supone que tenía plátano, pero eso no huele a plátano, huele a chupifruta. Por favor, esto... Huele muy bien. ¿Cómo huele? Esto es inconfundible. Es que se nota que esto es plátano. Así que, bueno, fantástico, ya lo tenemos. Qué riquísimo, bueno, maravilloso. Y este no le hacen falta notas, porque vanilla banana, plátano de vainilla. Vamos a ir con este. A ver, que tengo aquí las notas pegadas. Este ya sí que me dejas abrirlo, Sí. Lee tú el nombre del perfume, enséñaselo. Perfect de Marc Jacobs. Marc Jacobs. Eso. Ahí lo tenemos. Bueno, este es de Parfum. O de Parfum, exactamente. Este es el que decía que va a salir próximamente una nueva versión, ¿de acuerdo? Este es del año 2020. No lo había comprado, realmente no me llamaba mucho la atención. Vamos a ver qué tal es. ¡Oh! Sabía que le iba a gustar la botella. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Qué ¡Tiene un chulo! gatito! ¡Tiene un Michu! Una planta, el plátano, una ficha. Bueno. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, te cuento las notas, Marina. Esta vez
La única botella fea que creo que tenemos es el de Sud Comport, pero es riquísimo porque huele a plátano. Venga, dale ahí. Este perfume tiene ruibarbo, narciso, almendras, cachemir, cedro ¡Hola, qué bien huele! y cedro. Y más cositas. Huele muy Hola, huele rico. muy bien. Caray. Anda, pues yo no le había prestado mucha atención. Enséñales el frasquito ahí que lo vean. ¡Guau! ¡Qué botella más bonita! ¡Qué chula! ¡Me encanta! Precioso. Me encanta, tiene un Michu. Bueno, y el aroma es muy rico. Muy rico. Sí. Un conjuntito entre frutal, floral, toquecitos. Sí, diría que es formal pero juvenil. Juvenil. Sí. Ujú. Qué bonito. Un juvenil un poquito formal, ¿no? Ujú. Un poquito elegante juvenil. Sí. Mira, qué buena calificación. Qué rico, qué rico. Pues muy bien haberlo descubierto. Y entonces, si este está rico, la nueva versión cuando salga va a estar más interesante todavía. Bueno, es que tenía ganas porque además me han pedido la reseña a mogollón. Digo, bien, por fin. Aquí tengo las notitas. Que por cierto, el único lugar que yo lo he encontrado en España, por ahora en páginas web, por ahora a día de hoy, es en el Corte Inglés. Por ahora no había entrado en ninguna web, lo he estado buscando y nada. He tardado porque por lo normal el Corte Inglés baratito no es. Sí. Pero cuando compré este perfume, el Corte Inglés te regala una miniatura. No es de este, pero es de Viva la Juice. Bueno, les digo el nombre y lo abres, Nina. Se llama Oui de la Juice Couture Splash. Ahí está, aquí lo tienes. Este sí es novedad de este año 2021 y tiene, Marina, vamos a ver que estas notas son Cuidado. muy chulas. Sorbete, piña, limón, manzana, flores blancas, cedro, todo ese tipo de cosas. ¿Qué te Madre parece? mía. Tropical Piña. total. Tropical total. Vamos a ver, porque yo aquí tengo esperanza de que de verdad huela a piña, una piña refrescante. ¡Qué bonito! Sí, señor, Ala, qué pero, bonito. Madre mía. ¿Sabes qué es lo que me ha recordado? Al Palacio de Cristal de Madrid en el Retiro. Claro, qué sitio más bonito, ¿verdad? Qué bonito, está preciosa la botella, Guau. muy bonita. El trabajo de cristalería. Wow. Sí, por lo normal la Juice Couture siempre es súper llamativo. Vamos a ver el aroma. Fresquito. Sorbete de fresa. Uy, de fresa, de piña. Sorbete, sí. Es que además se le nota todo lo fresquito, Ay, dulce, qué así. rico. Te recuerda directamente a los granizados así, con ese olorcito de Sí, piña. Seguramente no es un perfume complicado porque con todo lo que te cuentan nos podríamos quedar con que huele a sorbete de piña. Sí. Sorbete de piña, juvenil. Bueno, todo lo que hemos probado hasta ahora se nota joven, bien, sí, para sí. todas las edades. Fresco, joven, muy rico. Pues muy bien. Oye, hoy lo vamos a tener difícil para elegir uno, ¿eh? Bastante, ¿eh? Y vamos con el último perfume que yo le he dicho vintage, pero no es especialmente antiguo. No me he anotado el año del que pertenece, no es un antiguo, pero notas y perfume. Me costó mogollón encontrarlo. Este Está es un una... poquito doblada la caja. Sí, porque lo encontré en una tiendecita de estas de barrio donde tenían botellas así antiguas. Espera. Esta es una edición de Carolina Herrera. No me acuerdo del año. Luego lo miramos y por supuesto para la reseña. 212 VIP Wild Party. Ahí está. Y es que, ahí lo tienes. Estas son ediciones especiales de ciertos años que van preparando Carolina Herrera, como siempre. Yo no lo conocía, no lo había visto. Voy a deciros las notas. También tiene piña, pomelo, orquídea, rosa y maderas. Vamos maderas. a ver. Sí, bueno, pero mira, el último que probé de maderas. ¡Hola! ¡Qué bonito! Es chulísimo. ¡Hala! Guau. Tiene piña. Te recuerda a las escamitas de las piñas. Sí. ¡Wow! Precioso. Para empezar, precioso. Taponcito y te doy papel. Venga, échale. Vamos a ver ¡Ay, qué maravilla! Uy. Este Es peculiar. es más adulto que los anteriores. Huélelo.
¡Qué Es bonito! peculiar. Creo que Claro, es por las maderas. las maderas y la orquídea. Pero madre mía, que... Ay, ¿tiene imán? No, esto es chulísimo. Ay, ¿tiene imán? ¿Tiene imán? Claro, hombre, Carolina, qué bonita la botella. Me encanta. Te digo, me resulta fascinante, me encanta. A mí me ha chocado un poco, pero creo que es por las maderas. Te puede chocar, yo entiendo que a ti el tipo de perfumes que te gusta. Aquí nuevamente, mira, muy parecido como me pasó con el Mont Blanc, que igual tenía maderas y orquídea. Da la casualidad, mira, tenía maderas y orquídeas como este, pero este tiene entre medias ese toquecito de frutas tropicales. Esto, madre mía, qué suerte haber encontrado este perfume. Me parece espectacular. Fantástico, espectacular. Bueno, 4 perfumes, Marina. Madre mía. Bueno, tú estás ahí rodeada con los perfumes. Sí. El otro lo tengo aquí y el otro ahí, los 4. Bueno, tienes claro. Bueno, yo te voy a decir. Yo sí. Yo no tengo ninguno no favorito ni que no me haya gustado. A mí, el único que, por ejemplo, no me gusta mucho es el de Carolina Herrera. Vale. Pero ha sido más por las maderas, porque sí. Por el resto sí. es agradable. Pero agradable. A mí me choca un poco. Claro, yo lo puedo entender, sobre todo por edad y gustos personales, pero yo en mi caso no puedo decir que ninguno me haya gustado. Estoy aquí muy contenta con lo que hemos sacado. Sí. Y bueno, ¿te puedes decidir por uno que te haya gustado mucho? ¡Hala! ¡No me digas! Este me ha gustado mucho. Qué rico, ¿verdad? Creo Encima que sí. el tapón es preciosísimo, me ha encantado. El tapón es para foto de Instagram. Total, para hacer alguna historia así, haciéndole girar un poquito y le pones una musiquita chula. Huele muy rico. Una pena que el año pasado no lo descubrí, pero este año, desde luego, me ha sorprendido. Increíble. Yo, a ver, tengo que decir que todos me han gustado mucho. Me han gustado mucho. Estoy contentísima con el Vanilla Banana. Es que hay poquísimos perfumes con un olor de verdad a banana. María Caratini, mi compañera, cuando lo reseñó, decía que se parece a un caramelo de allí, de por donde ella vive, de Estados Unidos, todo eso, que se llama Laffy Taffy de banana. Pues como los caramelitos nuestros, ¿no? Pero de plátano, que a ella le recuerda mucho. Me encanta tenerlo, creo que este es muy, muy especial. Y sí que me voy a decantar por el perfume de Carolina Herrera. Esto es alucinante. Y ya de primeras os puedo decir que no he probado ningún otro perfume de Carolina Herrera que se parezca a este olor, a este perfume. Y me va a ser súper interesante, por lo menos. Bueno, yo ya estoy feliz de tenerlo, pero estoy contenta en general. Sí. Plátano, súper plátano. Carolina Herrera tiene un aroma impresionante. El que a ti te gusta, muy rico, juvenil. Y la Louis Couture, perfume de super verano, dulce, sí, que me ha gustado mucho también. Más sencillo, este podría ser el más sencillo, el de la Louis Couture, sí, pero muy rico, ¿verdad? Dices, hace mucho calor, algo refrescante. A ver qué elijo yo para ponerme ahora a ir a donar sangre. Que los tienes tan cerca, ahí, venga, a tope. Bueno, pues nada, Marina, muchísimas gracias por haberme acompañado en este unboxing de perfumes. Espero que te lo hayas pasado bien, te hayas divertido. Muchísimas gracias por tu participación y, por supuesto, ya sabéis, amigos, que les pedimos un like antes de irnos. ¿Cuánto? No, que nos dejen un like, bueno, sí, que se estiren, que no cuesta tanto darle al like. Mi Marina se pone muy contenta, sí, cuando los ve, claro que sí. Y por supuesto nos veremos en un próximo vídeo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo. Adiós.